Electricidad, automóviles, aviones, Coca-Cola. ¿Sabías que todo eso se lo debemos a la segunda revolución industrial? El día de hoy vamos a abordar la continuación de la sesión anterior, que fue Primera Revolución Industrial. Cabría decir que para muchos historiadores no hay un consenso. Algunos consideran que no hay una diferencia grande entre la primera y la segunda revolución industrial y prefieren ubicar todo el siglo XIX, los 1800, hasta inicios del siglo XX como una gran revolución. Sin embargo, uno puede encontrar variaciones en el impacto, en los inventos, en los productos, en los sistemas sociales que se generaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, que ameritan un trato distinto. Y yo he abordado esta posición porque considero que también es mucho más clarificador separar estos procesos industriales del siglo XIX en dos. La segunda revolución industrial podemos enmarcarla más o menos entre 1870 y 1920. Podemos decir que la primera revolución industrial empieza a manifestarse como tal a inicios del siglo XIX, en los 1800, en los siguientes 40 años, sobre todo en el Reino Unido, que fue el gran protagonista de esta primera revolución industrial, donde los elementos clave fueron la máquina de vapor, las fábricas, los ferrocarriles, ¿no? Y que significaron una transición de los procesos manuales de manufactura hasta los procesos mecánicos, es decir, la mecanización de la producción. La segunda revolución industrial, si bien empieza en 1870, encuentra una continuidad con la primera revolución industrial y no se va a empezar a manifestar en su máxima plenitud, sino hasta inicios del siglo XX, es decir, en los 1900, esos primeros 20 años particularmente. Esta revolución está caracterizada por el acero, que también era un elemento importante de la primera, pero que en la segunda revolución industrial llega a masificarse de tal forma que empieza incluso a transformar el paisaje de las ciudades. Estamos hablando de la electricidad, de los autos y también las telecomunicaciones, el surgimiento de la radio. Y lo más importante aquí también es que todos estos procesos generan no solamente cambios sociales, sino también cambios a nivel económico. El surgimiento de las grandes corporaciones privadas, de las grandes empresas. Podemos decir sin temor a equivocarnos que una persona que hubiese nacido en 1800 y que hubiese muerto en el año 1900 habría transitado por un mundo completamente distinto. A esta segunda revolución industrial se le conoce como la revolución tecnológica. Y es un concepto de segunda revolución industrial que acuña el sociólogo escocés Patrick Geddes en 1910 con la publicación de un libro que se llama Cities in Evolution, o Ciudades en Evolución, donde es el primero en darle el sentido actual que todos entendemos por este gran proceso de cambio integral que sufrió la humanidad. En este periodo vamos a ver también, en un periodo de 50 años, vamos a ver el proceso de colonización de África en 1870, que algunos historiadores han denominado la repartija de África, en donde países como Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, incluso Bélgica, empiezan a repartirse territorios en África con el propósito de aumentar su poderío comercial, político y militar. También es el periodo de la Revolución Rusa, que vamos a ver en la siguiente edición de Ecos del Saber, en 1917, con la caída de los Romanov, del Imperio Ruso y el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el comunismo soviético. Y también un periodo terrible en la historia de la humanidad, entre 1914 y 1918, que es la Primera Guerra Mundial. Un fenómeno que dejaría a unas 2 o 3 generaciones absolutamente traumadas y que no tendrían gran espacio para velar a sus muertos, porque en 1939 se daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esta revolución desde lo conceptual? Porque aquí el proceso de industrialización se multiplica aún más, se exacerba. Y vamos a encontrar también dos palabras importantes: especificación o especialización, donde las industrias empiezan a tomar caminos mucho más precisos; estandarización, es decir, la producción en masa. El consumidor va a ser expuesto a productos de menor, vamos a decir, menor diversidad, pero también de menor calidad, y eso va a generar también la famosa cultura de consumo que tiene origen en esta revolución.
A diferencia de la primera revolución industrial que tuvo como protagonista el Reino Unido, en esta segunda revolución industrial el país protagonista va a ser los Estados Unidos, lo cual no significa que otros países no tengan importancia. Alemania va a jugar un rol fundamental, transformándose en este periodo en una potencia europea capaz de rivalizar con el Reino Unido. Se va a transformar también en el epicentro de la industria y de la ciencia aplicada, en el epicentro académico, donde las universidades alemanas, como vamos a ver un poquito más adelante, se transforman en las principales universidades de investigación del mundo. Países como Francia, que empiezan su sistema también, ¿no?, de ponerse al día, de alcanzar un poco el Reino Unido y Alemania, sobre todo después de la catástrofe de Napoleón y la Revolución Francesa. Y otro país importante también a considerar en este proceso es Japón. Con la famosa reforma Meiji entre 1868 y 1912, donde Japón toma un camino, sigue el camino que le plantean estas potencias occidentales. Japón se occidentaliza y empieza a aprobar reformas también políticas, ¿no? El parlamentarismo, la construcción de ferrocarriles, que van a convertir a este país asiático en la gran potencia asiática. Incluso, vamos a ver después, no en este capítulo, sino en el otro, la famosa guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905, donde Japón le aplica una derrota contundente a Rusia, y eso va a tener también efectos en la revolución rusa o bolchevique de 1917. Por lo tanto, en este periodo de tiempo, en estos 50 años, hubo grandes procesos de transformación política, económica. El tablero geopolítico internacional cambia y el Reino Unido gradualmente deja de ser la primera gran potencia y gradualmente le va cediendo ese paso, ese puesto a los Estados Unidos, que ya en 1870 sería la economía más grande del mundo. ¿Cuáles son los sectores, los insumos clave de esta segunda revolución industrial? El acero, que también había sido protagonista durante la primera revolución industrial, pero en este caso el acero toma un rol fundamental en esta segunda revolución industrial porque llega a multiplicarse aún más su producción. Se crean o se inventan procesos industriales que facilitan la producción de acero, entre ellos el proceso Bessemer, inventado en 1856, que reduce los costos de producción, y también el proceso de Siemens-Martin o Siemens-Martin, que permite, por ejemplo, el uso de chatarra, permite reciclar esos elementos para generar un acero incluso de mayor calidad y de menor precio. Esta abundancia de acero, un acero más barato, más abundante y a mejor precio, obviamente dispara el desarrollo de distintas industrias: la metalurgia, la construcción, la industria naviera y, como vamos a ver también durante la Primera Guerra Mundial, la producción de armamento de guerra. La creación, por ejemplo, en 1815 del tanque, de los rifles automáticos, de los tractores, de los automóviles. El acero es el metal que está presente en la segunda revolución industrial, es el metal que define este proceso histórico. Otro factor clave fue el desarrollo de la industria química, y aquí quiero resaltar principalmente dos elementos. El primero, el amonio. No decir, pero el amonio, ¿qué importancia tiene? Bueno, el amonio fue fundamental. En 1909 se crea el proceso Haber-Bosch, y esto permite producir amonio en cantidades industriales, y este amonio que va a ser utilizado para la fabricación de fertilizantes sintéticos, que van a reemplazar en el caso del Perú al guano, la famosa era del guano entre 1846 y 1967, si mal no recuerdo, lo que en un periodo de tiempo permitió al Perú exportar este excremento de ave, que era muy cotizado para efectos de uso industrial agrícola, y que nuestro historiador Jorge Basadre calificó como la época de la prosperidad falaz, porque no le significó ningún beneficio real o tangible al país como tal. Bueno, tenemos entonces la industria de los fertilizantes con el amonio, y también para la Primera Guerra Mundial la producción de explosivos. El amonio es un elemento clave para la producción de explosivos, y esto permite desarrollar también la industria bélica. Y hay otro elemento importante, la baquelita. En 1907, Leo Baekeland, un científico belga estadounidense,
descubre este material que sería el precursor del plástico. Si bien el plástico no va a haber un gran desarrollo hasta mitad del siglo XIX, es decir, escapa un poco del periodo de la segunda revolución industrial, sí podemos decir que inicialmente el plástico se desarrolla en este periodo de tiempo. Otro elemento importante, el caucho, ¿no? La fiebre del caucho, la era del caucho, que también tocó al Perú y a los países amazónicos en general, ¿no? En Iquitos sobre todo, donde empieza a producirse este elemento que va a servir para que después gente como John Dunlop en 1887 desarrolle los neumáticos, es decir, las llantas que son utilizadas para el transporte privado y público, y que también van a impulsar el desarrollo del sector transportes y telecomunicaciones. Otro elemento clave, otro insumo clave de la segunda revolución industrial, el petróleo. Podemos decir que el petróleo en este periodo no llega a producirse de una manera tan masiva, sobre todo después, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX, pero sí ya hay usos importantes del petróleo. Por ejemplo, ¿no? El primer pozo de explotación y la primera refinería de petróleo en Escocia en 1848, de la cual se derivaba la parafina para la fabricación de velas. Tenemos también en 1859 el primer pozo de exploración moderna en Pensilvania, en los Estados Unidos, y la fabricación de queroseno, un combustible que es utilizado en hogares en todo el mundo. Y finalmente, el desarrollo, ¿no? de la gasolina, que empieza a ser consumida en cantidades masivas, de la mano de la producción y la venta del famoso modelo Ford T, un automóvil producido por Henry Ford, del cual también voy a dar detalles un poquito más adelante, y sobre todo en la Primera Guerra Mundial, el uso de este combustible para propulsar armamento, ¿no? Tanques, carros de transporte, es decir, empieza a desarrollarse la industria petrolera. Y vamos a ver también aquí el rol que juega John D. Rockefeller, uno de los varones ladrones que yo mencioné, de hecho, en el primer capítulo de esta serie de Ecos del Saber, los famosos varones ladrones, ¿no? Con Standard Oil Company, el monopolio petrolero que tuvo John D. Rockefeller en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viendo acero, químicos, caucho, el petróleo. Pero, sin duda, el insumo estrella en esta segunda revolución industrial va a ser la electricidad. La electricidad juega un rol fundamental en esta segunda revolución industrial. El desarrollo no es que se dé exclusivamente a partir de 1870. En realidad podemos ver contribuciones muy importantes durante la primera revolución industrial. La creación de la pila voltaica por Antonio Volta en 1800, ¿no? El método de inducción electromagnética de Michael Faraday, que permite, ¿no? que hace viable la generación y transmisión de electricidad. Werner von Siemens en 1866, que crea el dínamo, importantísimo para lo que es la producción de generadores y transformadores. Y finalmente la gran disputa, ¿quién inventó el foco inalámbrico, ¿no? La historia reconoce a Thomas Alva Edison como inventor del foco inalámbrico, pero resulta que investigando y preparándome para esta emisión, encontré un nombre, Joseph Swan, un científico británico que parece que en 1878 le ganó por puesta de mano el invento del foco inalámbrico a Thomas Alva Edison. Sin embargo, la historia reconoce a Edison. ¿Por qué? Porque el foco de Edison era más eficiente. El filamento interno que utilizaba para transmitir la fuente de calor que genera la luminosidad era más fino, era de mejor calidad, funcionaba mejor, y probablemente por eso reconozcamos más el trabajo de Alva Edison que el de Swan. Sin embargo, todos estos eventos van a contribuir, ¿no? a una carrera muy importante, sobre todo en los Estados Unidos, para determinar un mercado de enorme potencial. ¿Quién va a proveer a la sociedad de electricidad? Y aquí surge una competencia que se llama la guerra de las corrientes. Y es una guerra que se establece entre dos grandes científicos muy conocidos en el imaginario popular. El primero de ellos, Thomas Alva Edison, que ya mencioné, que propone el sistema de transmisión de corriente directa, DC, versus el modelo o la propuesta de Nikola Tesla, el señor que le da el nombre a la compañía de autos de Elon Musk. Nikola Tesla, un científico serbio-estadounidense que propone el modelo de corriente alterna. Finalmente la guerra la gana Nikola Tesla, que en ese momento trabajaba para una gran empresa que se llama Westinghouse.
Y este modelo de corriente alterna gana porque era una corriente que se transmitía a mayores distancias y que era más eficiente. Sin embargo, aquí lo que vemos, este proceso de electrificación es muy importante, así que antes de irnos a darles más detalles, nos vamos a ir a una pausa, pero recordarles que estamos en el 100.1 FM de Betel Radio, porque Betel te acompaña. Tengo que recordarles que este es el último programa de esta primera temporada, que ha pasado volando, así que quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado acompañando desde la primera edición y a aquellos que se están sumando a la transmisión. Decirles que pueden enviar sus preguntas y opiniones al WhatsApp 947-246-545, también llamar a los teléfonos 01-613-1701 y 01-613-1709 en Betel 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Ha pasado muy rápido esta primera temporada. Estoy muy contento por la respuesta que ha tenido el programa con todos ustedes, que nos están otorgando su preferencia. Y bueno, esperamos que el programa sea de utilidad, porque como les decía, el saber no ocupa lugar. Es maravilloso porque no ocupa espacio y nos hace mejores personas. Así que les hablaba de la electricidad, ¿no? La electricidad, esta guerra de las corrientes entre Thomas Alva Edison, y que tenía su propia compañía, y el caso de Nikola Tesla, que trabajaba para Westinghouse, y que finalmente esa guerra la gana Nikola Tesla porque se impone el modelo de corriente alterna. Aquí hay algo importante, porque la electricidad entonces empieza a ser utilizada en conjunto con los focos incandescentes, empieza a ser utilizada a partir de 1890, se empiezan a electrificar las calles, el alumbrado público empieza a ser una realidad en ciudades como Nueva York, como Londres, como París. Y también ya a partir de los 1920, es decir, 30 años después, se empieza a masificar y a difundir su uso en los hogares domésticos. Y la luz, obviamente, la luz artificial va a generar un cambio radical en las costumbres de las personas. Nuestros hábitos van cambiando, nos volvemos seres nocturnos, aumenta el periodo de ocio, aumenta la productividad también. Pero es un periodo donde jubilamos probablemente para siempre al gallo, ¿no? El gallo ya lo mandamos a dormir nosotros y no al revés, o no nos levantan por lo menos. Así que esos son los sectores, vamos a decir, los insumos importantes, ¿no? Petróleo, el acero, la electricidad, el caucho, la industria química. En cuanto a los sectores industriales, si en la primera revolución industrial el sector estrella fueron los ferrocarriles, en la segunda revolución industrial los ferrocarriles van a seguir jugando un rol fundamental. Pero ya no va a ser tanto Europa, no va a ser tanto el Reino Unido. Podemos decir, por ejemplo, que Francia y Alemania empiezan a crear su propia infraestructura ferroviaria muy desarrollada. El caso de Bélgica en 1830 y 1840, el periodo conocido como la Belle Époque en ese país, un periodo donde se separa de Holanda. Bélgica empieza a desarrollar una industria ferroviaria muy importante y se convierte en el punto central, en el epicentro del sistema ferroviario europeo. Así que un pequeño país como Bélgica empieza a alcanzar también a los líderes. El caso de Japón, como decíamos, también su propio sistema de ferrocarriles, pero el caso más saltante ciertamente es el de Estados Unidos, que es el país protagonista de esta segunda revolución industrial. Podemos decir que hasta 1860, es decir, durante la guerra civil de ese país, Estados Unidos concentraba su industria ferroviaria en el noreste del país, en estados como Nueva York, Ohio, Pensilvania, Maryland, Vermont, New Hampshire. Esa era la zona donde estaban concentrados los 45.000 kilómetros de vías ferroviarias que tenía el país en ese momento. Sin embargo, en 1869 ocurre un hecho muy importante, que es la fundación, ¿no?, del primer ferrocarril transatlántico, que va a unir Omaha, Nebraska, que era un punto, ¿no? Si uno ve Omaha en los Estados Unidos, en el mapa está casi al medio, pero Omaha estaba conectado con la red ferroviaria del este de los Estados Unidos. Omaha empieza a unirse con California, el primer tren transatlántico entonces, que va desde Omaha, Nebraska, hasta California. Y por primera vez en 1869 las costas este y oeste de los Estados Unidos se unen. Hay un desarrollo vertiginoso en la industria de los ferrocarriles también. En 1880 ya no tenemos 45.000, sino 150.000 kilómetros de vías ferroviarias. Y aquí también hay que hacer notar la importancia de los inversionistas privados. Recordemos que en estas épocas los inversionistas eran privados, no era el Estado, no existía inversión estatal, por lo menos en esta escala y en estos países.
y es el surgimiento de los famosos varones ladrones, ¿no? Estos grandes empresarios estadounidenses, en el caso del sector ferroviario con Cornelius Vanderbilt y Jay Gould, que básicamente desarrollan o ejercen monopolios u oligopolios. Esto también va a llevar entre 1900 y 1920 a periodos de fuerte regulación, muy importante no solamente en el sector ferroviario en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, como un fenómeno que surge como consecuencia de estos cambios industriales, que es el fenómeno de los servicios públicos y de las regulaciones. Empezamos a regular cosas porque los sistemas se vuelven más complejos, requieren más personal, más logística, mejor administración. Esto vamos a tener que tiene un impacto también en la forma como operan las empresas, tanto públicas como privadas. Otra industria muy importante en este periodo, clave, ¿no?, que define la segunda revolución industrial, es el automóvil. En el último cuarto del siglo XIX ocurren hechos importantísimos. La invención, por ejemplo, del motor de combustión interna. La patente del primer automóvil, ¿no?, de Carl Benz en 1885, que patenta el Motorwagen, ¿no?, el primer auto comercial, a un costo exorbitante para el usuario promedio. Sin embargo, esto va a llevar a un personaje muy importante como Henry Ford a masificar el acceso de los automóviles a la gente. Hay que decir también, antes de pasar con Ford, que en 1892 Rudolf Diesel inventa el motor diésel, que va a ser muy importante, sobre todo para la industria bélica, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda. Pero volvamos a Henry Ford. Henry Ford era un gran admirador de Thomas Alva Edison. Henry Ford tenía como sueño democratizar el acceso de ciertas tecnologías entre la gente común. En 1903 funda Ford Motor Company, la compañía de automóviles que hasta hoy sigue vigente, y en 1908 empieza a crear un modelo que va a ser revolucionario, el modelo T. Es un modelo que él concibe para que llegue a las masas. ¿Y cómo podría entonces Ford llegar a las masas? ¿Cómo podría lograr que gente promedio y no solamente los ricos pudiesen comprar automóviles? Él piensa que un concepto básico es la eficiencia en la producción, tiene que ser una producción eficiente, mucho más rápida, y otra cosa, tiene que ser una producción estándar, es decir, todos los modelos que se fabrican tienen que ser iguales porque al momento de ensamblarlos también va a ser más fácil. Dos conceptos clave entonces: la línea de ensamblaje, que afecta para siempre la organización industrial y los sistemas de producción industrial, y la estandarización, es decir, el consumidor va a tener menos opciones para escoger, pero su beneficio va a ser que encuentre un producto de calidad a mucho menor precio. De hecho, más o menos se estima que en dólares actuales, un modelo Ford T costaba aproximadamente $5.500. Era un auto que era asequible para las clases medias. Solamente para que se den una idea, en 1908 Ford crea 11 modelos T. En 1910 son 10.000. En 1914 construye 250.000, 250.000. Y en 1924 se fabrican 2 millones de Ford modelo T. Esto obviamente tiene un impacto enorme, porque más autos significa más combustible, más estaciones de gasolina, más pistas, más especializaciones, semáforos, que de hecho el primer semáforo es inventado en 1914. Se empiezan a regular las actividades sociales del ser humano, las ciudades se empiezan a complejizar, empieza el transporte público, así que vayan combinando las ruedas de Dunlop, ¿no? La gasolina, el acceso a la gasolina, los motores, los automóviles, y empiezan a ver cómo el paisaje urbano empieza a cambiar rápidamente. Un tercer elemento clave, las telecomunicaciones, es decir, aquí también se empiezan a conectar no solamente territorios, sino también países, sino también continentes. Empieza con la fabricación del primer telégrafo, que es hijo de la primera revolución industrial. Vamos a decir, el primer telégrafo se produce en 1837, pero la masificación en su uso no empieza sino hasta la mitad del siglo XIX. Se crea la primera línea submarina, es decir, se empieza a cablear para que llegue la comunicación, por ejemplo, entre Francia y el Reino Unido, y después la Transatlantic Company empieza a enlazar con cableado submarino el Reino Unido con
con Estados Unidos y empieza el telégrafo con un sistema de comunicación a distancia. En 1876 se agrega a Alexander Graham Bell la invención del teléfono, que lamentablemente no es aprovechado a plenitud. Graham Bell no tenía una visión de negocios, así que no explotó su invento en el tiempo en el que él vivió. Quien sí supo explotar oportunidades comerciales fue Guglielmo Marconi, que en 1897 crea una compañía que se llama Wireless Telegraph and Signal Company. Wireless Telegraph significa un telégrafo inalámbrico. De facto estamos hablando de la radio. Y la primera comunicación, ¿no?, inalámbrica de telégrafo, es decir, por sonda, por señal, se da en 1901. Es decir, en 1901 ya empieza a surgir la posibilidad de generar radios. 20 años después ya existía un sistema de radios en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en las principales potencias, y empiezan las transmisiones comerciales. Esto también va a tener un impacto muy importante, porque así como vimos durante la Revolución Francesa, ¿no?, que la imprenta permitía el desarrollo de panfletos, de revistas, que eran distribuidas entre los revolucionarios en sus diferentes facciones para informar al pueblo, con la radio la información llega a la misma casa de estas personas. Cambia completamente no solo el tema comercial, sino sobre todo político, ¿no? El surgimiento de ideologías como el fascismo, como el nacionalsocialismo, el comunismo, que van a empezar a utilizar estas herramientas para adoctrinar, para, vamos a decir, aleccionar políticamente a sus ciudadanos. La industria naval es otra industria que ve un enorme avance. Aquí se crea, por ejemplo, la turbina de vapor con Charles Parsons en 1884 y también los propulsores de acero. Es en este tiempo, en 1900, por ejemplo, donde se crea el primer submarino, el USS Holland. Y también es el periodo del famoso Titanic, de los transatlánticos. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Belfast, en Irlanda del Norte, y visité, ¿no?, el astillero que se llama Harland and Wolff, en Belfast, donde fabricaron el Titanic, que era en ese tiempo un portento, un barco de metal gigantesco que querían hacerlo pasar, ¿no?, desde el Reino Unido hasta Canadá o hasta los Estados Unidos, pero que en 1912 se hunde. ¿A qué voy con esto? Más allá de la anécdota del Titanic, que empiezan los transportes comerciales a gran escala, no solamente para usos militares, sino también para usos recreativos. La industria de la construcción, también impulsada por el acero, empiezan a generarse puentes, ¿no?, grandes obras como el puente de Brooklyn, la Torre Eiffel, ¿no?, de 1889, el puente de Forth en 1890 en Escocia, un puente de 2.5 kilómetros de longitud sobre el cual pasa una línea de tren, y el desarrollo entre 1880 y 1930 de los rascacielos en los Estados Unidos, entre ellos el famoso Empire State, que vendría a ser el edificio más alto del mundo hasta 1971. Se empiezan a construir rascacielos de más de 100 metros de altura, algo impensado 30, 40, 50 años antes. Nuevamente, sumen esto el sistema de electrificación, el transporte, ¿no?, las tecnologías que se van generando, la radio, el paisaje urbano que va cambiando. La gente poco a poco se va urbanizando y van a continuar los procesos migratorios del campo a la ciudad. ¿Qué otros inventos podemos encontrar que son importantes en este periodo y que darían también para ¿no?, explorar un poquito más aquellos, pero por cuestiones de tiempo no nos da? Pero podemos decir que en 1903 también, hijo de la segunda revolución industrial, los hermanos Wright crean el avión. Aquí también surge el fonógrafo para escuchar música en casa, gracias a Thomas Alva Edison, la máquina de rayos X en medicina, 1895. Por efectos, vamos a decir, de consumo doméstico, la aspiradora, muy importante. La bolsita de té, algo que parece no tan importante, pero bueno, va cambiando y va mostrando la sofisticación en el consumo, en los hábitos de consumo de las personas. La Coca-Cola. No es que la Coca-Cola sea un invento industrial, vamos a decir, disruptivo, pero lo que quería demostrar con esto es que también los hábitos de consumo del ser humano van a ir cambiando. Y producto de la Primera Guerra Mundial,
la creación o la invención del tanque en 1915 y de los rifles automáticos en 1918. Es decir, empezamos a utilizar tecnología para matar con más eficiencia a los otros. Es parte de los procesos industriales que se van generando. Ahora, ¿qué impacto económico tuvo la segunda revolución industrial? Ha sido un impacto económico enorme. En términos generales, podemos decir que si hasta fines del siglo XIX el Reino Unido era la gran potencia mundial y que seguiría siendo una gran potencia durante la primera mitad del siglo XX, es los Estados Unidos quien toma la posta. Ya en 1870 la economía estadounidense pasa a ser la primera economía del mundo y el Reino Unido queda en segundo lugar. Pero no hay que olvidar a un actor muy importante de la Europa de ese periodo, que es Alemania. Alemania se convierte en la gran potencia de la Europa continental. Y de hecho, esa pugna, producto del desarrollo industrial entre estos dos países, va a llevar a la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas. Lo que vemos entonces en aspectos económicos es aumento de la eficiencia, menor costo, mayor productividad, más consumo, la cultura del consumo. De hecho, en el Reino Unido, por este consumo exacerbado, se genera un periodo que se conoce como la Depresión Larga, entre 1873 y 1896, que fue un periodo de depresión económica que los Estados Unidos aprovechó en contraposición al Reino Unido, que estaba en declive económico. Ese periodo entre 1870 y fines del siglo XIX se conoce como The Gilded Age, o la época también dorada, donde la economía estadounidense empieza a desarrollarse vertiginosamente. Una característica económica importante también de la segunda revolución industrial es el surgimiento de las grandes corporaciones privadas, de las grandes empresas. Ojo, no es el desarrollo de los estados, es el desarrollo de grandes conglomerados comerciales, ¿no? De grandes corporaciones. Así que vamos a pasar a explorar entonces estas corporaciones después de esta pausa y recordarles que nos sigan sintonizando en el 100.1 FM del dial, porque Betel te acompaña. Bueno, y regresamos acá al tercer bloque de este programa, este 27 de junio con Betel. Les recuerdo que nuevamente pueden enviar sus preguntas o opiniones al WhatsApp al 947-246-545 o llamarnos al 01-613-1701 o 01-613-1709, Betel 100.1 FM del dial. Y les hablaba de cuál era el impacto económico de esta segunda revolución industrial. Fue brutal, fue un impacto que reconfiguró el tablero geopolítico y geoeconómico internacional con el surgimiento del hegemón estadounidense. Un cambio realmente importante. Y nuevamente, dentro de Estados Unidos, uno de los grandes fenómenos fue el surgimiento de las grandes corporaciones, es decir, no empresas públicas, sino empresas ¿no? que eran, cuyos propietarios eran empresarios privados, que se vuelven enormemente ricos, el famoso fenómeno de los varones ladrones. Aquí surgen, por ejemplo, ya habíamos mencionado a Ford Motor Company, pero también vamos a tener a General Electric en los Estados Unidos, también vamos a tener a la Standard Oil Company de Rockefeller, monopolio del petróleo, el USS Steel, la compañía acerera de los Estados Unidos con Andrew Carnegie, también una posición monopólica. En Alemania, Siemens, Bayer, BASF, Krupp, industrias realmente importantes, emblemáticas de ese país, que también empiezan a formar grandes conglomerados industriales. Y por el lado de los ingleses, ¿no? La empresa anglo-holandesa Shell, que es la producción de combustibles hidrocarburos. Grandes cambios. Ahora, obviamente este enorme crecimiento corporativo le dio un enorme poder a sus dueños. Lo vimos durante el fenómeno de la revolución progresista, sobre todo de fines del siglo XIX en los Estados Unidos. Y estos empresarios se oponían activamente a la formación de sindicatos porque no querían presiones políticas dentro de sus empresas. Quien mejor trató de manejar esa situación fue Henry Ford, pero pase o no pase, quieran o no quieran, los tiempos cambian, los sindicatos surgen, los primeros sindicatos de trabajadores surgen y empiezan las
demandas laborales. De hecho, para que tengan una idea, en 1915 el fascismo, que siempre se asocia, ¿no? Con una ignorancia y una mala intención a la derecha internacional, surge de movimientos sindicalistas socialistas en Italia. No es la derecha, sino la izquierda. Pero bueno, eso será tema para otro programa. Hay otro punto importante desde lo económico que se enlaza también con el sistema educativo, la famosa investigación aplicada. La investigación empieza a ser científica y práctica, una investigación orientada a usos industriales. No es sorpresa que en este periodo las ingenierías se especialicen, se diferencien. Va a surgir la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, ingeniería química, ingeniería metalúrgica, la industrial. Es decir, las ingenierías tienen un enorme crecimiento. También vamos a ver en el campo de la medicina, ya les había mencionado la invención de la máquina de rayos X en 1895. Bueno, también es un periodo de gran desarrollo en el campo de la microbiología. Recuerden la penicilina de Pasteur, ¿no? La teoría de los bacilos de Robert Koch, el desarrollo de antisépticos, de vacunas en este periodo, un fenómeno muy importante. También el surgimiento de las carreras técnicas. Piensen en el sistema de los ferrocarriles, piensen en el sistema de tránsito, piensen en el sistema de electricidad, la provisión de fuentes energéticas. Eran tareas enormemente complejas de organizaciones muy grandes con diferentes funciones. Esto empieza a poner una presión sobre los trabajadores que ya no podían ser simplemente trabajadores que realizaran labores repetitivas, como aquellos, por ejemplo, que realizaban las mujeres o los niños en las máquinas textiles o en las fábricas textiles de Inglaterra de la primera revolución industrial, sino que acá ya hay un sistema mucho más complejo, la logística, la administración, todo empieza a complejizarse. Por lo tanto, se requiere de formación técnica. Pero aparte de esta formación técnica, también la formación universitaria. Y ocurre un fenómeno muy importante en el campo de la universidad. Surge el programa doctoral, pero no surge ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, sino que surge en Alemania. Así como hoy todo el mundo, bueno, ya no tanto por el tema del progresismo, pero así como antes las universidades más prestigiosas eran las universidades estadounidenses y las británicas, y todo el mundo quería irse a estudiar a estos países, en ese tiempo, a fines del siglo XIX, los estadounidenses y los británicos viajaban a Alemania para capacitarse en sus programas doctorales. Es decir, las universidades alemanas estaban a la vanguardia de la educación. Universidades como Freiburg, como Göttingen, Tübingen, la Universidad de Heidelberg eran grandes centros de conocimiento porque los alemanes supieron orientar la investigación hacia efectos prácticos industriales. Y también vamos a ver cosas un poquito menos emocionantes y menos agradables, también revestidas de ciencia que nos hacen recordar un poco los tiempos actuales, ¿no? Con la ideología de género que hoy se trata de vender como ciencia, que es pura basura. En ese tiempo también se empieza a hablar de la eugenesia y del racismo científico, es decir, estudios en universidades, asociaciones académicas, investigaciones, papers publicados, tratando de probar que ciertas razas, en este caso la caucásica, eran intelectualmente superiores, moralmente superiores a las razas afroamericanas, a las indígenas. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Que la historia es muy clara. Se puede revestir de basura pseudocientífica, ¿no? A la basura pseudocientífica se le puede revestir de ciencia. Ya vimos cuáles fueron los resultados de esa mala ciencia aplicada en el campo de la realidad. También hay otros elementos importantes, la gestión moderna de las empresas con el famoso Taylorismo, es decir, vimos que Ford había creado la línea de ensamblaje, la estandarización, la producción en masa, pero hay un personaje que es Frederick Winslow Taylor, que piensa que en general con el surgimiento de estas grandes corporaciones el enfoque de administración, gestión de estas empresas tiene que ser científica. ¿Qué quiere decir? Que los métodos utilizados para aumentar la eficiencia en estas corporaciones tiene que ser científica, que los empleados, los trabajadores de estas empresas tienen que ser preparados científicamente, muy en el espíritu de la época del siglo XIX, que es el siglo del progreso, muy en el espíritu de Auguste Comte, ¿no? Este sociólogo francés del cual ya les hablé en emisiones pasadas, que creía que la ciencia lo podía responder todo. ¿Qué otros impactos grandes a nivel cultural y social? La migración campo-ciudad continúa.
Muy importante, surge la salud pública. Pensarán obviamente que en este desarrollo de las ciudades, con el tráfico, las urbes, ¿qué pasaba con el sistema público de salud? En los primeros sistemas de alcantarillado público empiezan a desarrollarse, gracias a Dios. Imagínense el infierno que hubiese sido vivir en estas ciudades sin desagüe, un desastre, ¿no? Surgen también los primeros movimientos feministas, el feminismo de primera generación, las sufragistas y el aumento de la clase media y esta cultura del consumo. Así que, bueno, a nivel, como les dije, a nivel global, vamos a tener la repartija de África, la Primera Guerra Mundial, que es un fenómeno realmente, de alguna manera, esta Primera Guerra Mundial es hija de la Segunda Revolución Industrial, porque este desarrollo económico, tecnológico exacerbado, creo que exasperó los apetitos también de los líderes en Europa para llevar a esta carrera militar armamentista que en su origen en realidad es un origen un poco, vamos a decir, poco convencional, ortodoxo. Es el asesinato del duque de Sarajevo que da inicio a esta Primera Guerra Mundial, pero podemos decir que eso en realidad era un pretexto, que la Primera Guerra Mundial de alguna u otra manera se habría iniciado sin el asesinato de esa persona y por otras razones, porque la ambición de los países, de las grandes potencias europeas por expandir territorios, esta competencia en África, esta posición de dominio en la Europa tanto continental como la del Reino Unido, llevó a estos países a la competencia internacional. ¿Qué pasa con esto? Entonces les digo, el Reino Unido sigue siendo una potencia, Alemania se consolida como la gran potencia continental. De hecho, hay una guerra entre Francia y Alemania entre 1870 y 1871, la guerra franco-prusiana, en la cual Francia pierde territorios bajo el liderazgo alemán de Otto von Bismarck y que posiciona a Alemania en este lugar de liderazgo en Europa. Y la primacía de los Estados Unidos. Así que, bueno, miren, podemos hablar de muchas cosas sobre la Segunda Revolución Industrial. Seguramente después la gente podrá complementar con otros temas. Realmente es un repaso de 40-45 minutos, pero es para darles un panorama general. Y yo quiero aprovechar ya en este último programa de la primera temporada, porque les advierto que va a venir próximamente la segunda temporada y así vamos a seguir produciendo estos videos y este programa para su bienestar. Puedo decir que me siento muy contento de que esta serie aporte a la cultura de las personas, que la gente sienta que en un horario X puede escuchar y aprender, que después, entre el inicio y el término de este programa puede saber un poquito más y este conocimiento le permite entender el mundo de la mejor manera, entender también cómo la historia y cómo el pasado informan el presente y nos permiten proyectar tendencias hacia el futuro, de cómo cosas que hoy vivíamos, que pensábamos que eran nunca antes vistas, ya se repitieron en el pasado. Por ejemplo, el proceso de ingeniería social que hoy vivimos con el progresismo, en la locura de la Revolución Francesa. Así que yo los invito a seguir reflexionando, a seguir capacitándose, a seguir informándose. Pueden acceder nuevamente también a este programa radial, no solamente en vivo en este horario, sino también pueden ir a mi canal de YouTube, donde van a encontrar los videos publicados, y muy pronto también en Betel Televisión, donde van a estar los videos para disposición del público cristiano en general. Así que quiero dar las gracias a todo mi equipo de trabajo, a mis camarógrafos, a mis productores, a mi maquilladora, a mi gran y querida Grecia, no voy a decir su apellido, pero se llama Grecia, por siempre estar apoyándome, guiándome, a Cristian también, a todo el equipo directivo de Betel que apostó por este servidor para dar un programa que trata de romper un poco con la rutina, que trata de darle a la gente herramientas para pensar. Así que muchísimas gracias, espero verlos muy pronto, que así será en la segunda temporada, y nos estamos viendo ya muy pronto. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo y nos vemos. Muchísimas gracias.